Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Me escuchan bien? Yo no les escucho muy bien algo. Doctor, muy buenas noches. ¿Nos puede Ahí, escuchar? ahora sí, perfecto, he tenido problemas, pero ya, puedo empezar. Sí, El día sí, de hoy doctor. vamos a empezar con la clase de quemaduras, ¿ya? Si tienen preguntas, se acercan bien al micro y hablen bien, porque parece que acá está fallando algo, ¿no? A ver, contéstenme por favor un ratito, algo, hablen. Dígame, doctor. Buenas noches. Ahora sí, ahora está mejor, ya. Ok, vamos a empezar entonces con la clase. A ver. Mi clase, ahí está. Acá está. ¿Se ve mi pantalla, jovencitos? Sí, doctor. Perfecto. Ok. Entonces vamos a empezar la clase de hoy día, que es quemaduras para ustedes. Miren ustedes para que vean la realidad nacional antes de empezar la clase, cuando hay accidentes, explosiones. Miren estas grandes explosiones en Colombia, por ejemplo, no hay servicio de salud adecuada. Disculpen que les haya pasado primero de introducción lo que sucede cuando hay esas grandes explosiones de camiones de gas, camiones que tienen productos que explosionan, combustibles y que pueden causar grandes desgracias como ustedes ven, pero lamentablemente en Latinoamérica no tenemos un sistema de salud adecuado. Todavía ustedes pueden ver ahí en Colombia, están llevando a un gran quemado en el piso de una tolva de una camioneta. Ni siquiera hay unas buenas ambulancias, ni siquiera hay una primera atención en el lugar del accidente.
sino todo está centralizado a un hospital. Y mientras tanto, los pacientes hasta llegan por sus propios medios. En conclusión, jovencitos, tenemos mucho que avanzar porque nuestro sistema de salud, no solamente en Colombia, en Chile, en Venezuela, el Perú, acuérdense ustedes que estamos mal en salud. Quería motivarlos o desmotivarlos, no sé, pero ver esa cruda realidad. Entonces empezamos. Para entender quemaduras deben ustedes ver que se trata de un compromiso de la piel, especialmente de la piel que compone la epidermis que deriva del ectodermo y la dermis que deriva del mesodermo. La epidermis, como ustedes saben, es componente celular, netamente celular, mientras que la dermis en su dermis papilar y la dermis reticular tiene arterias, tienen vasos, tienen terminaciones nerviosas, tienen el bulbo piloso, tiene glándulas. Por eso es que hasta ahora no se ha logrado todavía cultivar dermis, pero sí se ha logrado cultivar epidermis. Acá tienen ustedes a una niñita de 9 años que por salvar a sus hermanitos sufrió una quemadura de 3er grado en la cara. Miren, quemaduras de 3er grado para que no se olviden. Otra quemadura de 3er grado, otro niño en toda la hemicara izquierda. Miren una suela, un tejido acartonado, amarillento y negruzco, que es una quemadura de 3er grado. Y acá una escara, miren ustedes en la hemicara izquierda, ya que tendrá más o menos 10 días este niño. ¿Por qué? Porque ya repitelizó los márgenes. Miren, una quemadura de 2er grado superficial ha repitelizado, ¿ya? Pero esto no repiteliza, ¿por qué? Porque esto es una escara, un tejido muerto, que la única forma de recuperarlo es con injertos de piel. Puede cerrar, sí puede cerrar, pero puede cerrar con una cicatriz deformante, una cicatriz patológica, y eso en el siglo XXI pues es un pecado, ¿no? Acá hay un resumen de toda la clase en forma gráfica en este niño. Miren ustedes, viene en primer lugar para que vean ustedes la quemadura de 2er grado superficial. La quemadura de 2er grado superficial va a repitalizar en de 7 a 14 días. Luego viene una zona más profunda que ustedes pueden ver más rojita, más pigmentada, que es la quemadura de 2er grado profundo. Esto puede repitalizar entre 14 días a 21 días. Pero luego están viendo un tejido amarillento, un tejido marrón, acartonado, negruzco. Esto es quemadura de 3er grado. Y estas quemaduras de 3er grado no van a repitalizar ni van a regenerar. Esto va a curar con cicatriz, por eso es que hay que colocar injertos de piel y retirar lo más precozmente todo este tejido quemado, porque ahí empieza la sepsis. Y podrán ver que este niñito ya le estamos colocando una sonda nasoyeyunal para hiperalimentarlo y tiene su catéter de vía central, ¿para qué? Para poder hidratarlo adecuadamente, para manejarlo para antibióticos, para darle analgésicos, qué sé yo. Entonces, ¿qué cosa es una quemadura? Una quemadura es una lesión térmica, una lesión traumática que afecta a la piel y según su extensión y profundidad produce graves alteraciones histológicas y pueden dejar secuelas invalidantes, secuelas deformantes y frecuentemente también conduce a la muerte. Debemos entender el huésped del paciente peruano. Generalmente hay pobreza en nuestro país. 50% de la población sufre de pobreza y de ese 50%, 25 a 30% sufren extrema pobreza, o sea, 3 soles para vivir diario, según el INEI. Y entonces los que se queman, nuestros peruanos que se queman, generalmente están desnutridos, están inmunodeprimidos. Eso se llama el factor humano. Y yo muchas veces a los alumnos de práctica les digo, antes de empezar el partido, ya con el solo hecho de tener a este huésped, a este peruanito quemado, ya el partido estamos perdiendo 5-0 antes de empezar el partido. Luego el agente, la fuente de energía. En Sudamérica, en Latinoamérica, lo más frecuente es el líquido caliente. En países industrializados, en países de primer mundo, el agente más frecuente es el fuego directo. Luego también ustedes cuando vean a un paciente quemado tienen que hacerle una buena historia clínica y tiene importancia preguntar el ambiente, ¿dónde se quemó? Si se quemó en un ambiente cerrado o en un ambiente abierto.
Si se quema en un ambiente cerrado, es frecuente que sufra quemaduras de vías respiratorias y que va a agravar enormemente el pronóstico de vida del paciente quemado. Pero si se ha quemado en ambiente abierto, nos deja chance que no haya compromiso de las vías aéreas y tiene mejor pronóstico el paciente quemado. Para entender mejor el manejo del quemado, deben saber ustedes que el quemado es un politraumatizado, que se puede atender primariamente en el lugar del accidente, luego en el centro hospitalario y lo mejor al final por una unidad de quemados que es una unidad especializada. Entonces acá tienen todos los elementos: el líquido caliente, fuego directo en segundo lugar, electricidad de alto voltaje y de bajo voltaje, químicos con ácidos y con álcalis. Sólido caliente se ve muy poco, especialmente en la selva, por las motos, hay accidentes y el tubo de escape de la moto al esquema, pero no hay mayor cosa. Y radiaciones, no tenemos centrales como Chernobyl, nada. Acá por radiaciones sería por cobaltoterapia nomás, que hay una radiodermitis muy superficial. Luego, para entender mejor las quemaduras, tienen ustedes que entender que hay lo que se llama 3 zonas concéntricas de la quemadura. Bueno, esto hace 20 años, era hace 40 años, ahora es hace 60 años, 3 zonas concéntricas, que Jackson lo describió muy bien. En una quemadura hay 3 zonas anatomopatológicas bien descritas. La zona central, que sería la zona de coagulación, la zona de muerte celular, la zona de trombosis o la zona de necrosis. Luego, paralelamente, ya un poquito más alejado, es la zona de éstasis, donde hay gran edema y no hay buena circulación, el flujo sanguíneo está disminuido, y que si no manejamos adecuadamente al paciente, la zona de coagulación puede comprometer a la zona de éstasis. Y más periféricamente está la zona de hiperemia, que es la zona más viable, ya que es más salvable y que tiene adecuado flujo sanguíneo. Pero todo dependerá de cómo lo traten en el lugar del accidente, cómo lo tratan en el hospital y cómo lo tratan en la unidad especializada, para que todo esto quede ahí y no progrese más y agrave el pronóstico de vida del paciente. Esto en verdad hay que verlo de forma tridimensional, como les voy a explicar luego. Bueno, es lo mismo que les he dicho de las zonas de Jackson. También tienen que entender, para explicarle la fisiopatología, tienen que comprender ustedes un término que llamamos en la unidad gran quemado. ¿Quién es el gran quemado? Gran quemado es el niño y anciano que tiene más del 10% de superficie corporal quemada. Y en el adulto, aquel que tiene más de 20% de superficie corporal quemada. Ese es un gran quemado. Hay 3 explicaciones fisiopatológicas que suceden en el gran quemado. Yo les voy a explicar una, por ejemplo, alteración de la permeabilidad capilar, pero ustedes están en la obligación de leer la alteración de la membrana celular y aumento de presión osmótica en el tejido quemado. A ver, ¿qué sucede? Cuando hay un paciente gran quemado, lo primero que va a haber es una liberación brusca de mediadores químicos inflamatorios, llámense bradicininas, leucotrienos derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral local y sistémico, que van a ir a producir una gran alteración de la permeabilidad capilar. ¿De qué forma? De que permite que todos los elementos que circulan por el vaso sanguíneo se escapen al espacio intersticial. Se va a escapar plasma, plaquetas, complementos, sodio, potasio, cloruro. Todo se escapa al espacio intersticial. Y dentro de ellos también se va a escapar proteínas. Y va a aumentar la presión oncótica en el espacio intersticial. Y ya ustedes saben que tenemos un perono desnutrido que no tiene muchas proteínas y todavía con la quemadura va a perder más proteínas. En fin, toda esta alteración de la permeabilidad capilar sucede entre 36 a 48 horas, dura, pero las 8 primeras horas es intensa. Después de la quemadura, esta alteración de la permeabilidad capilar. ¿Y cuál es la importancia? Que si ustedes entienden que pierde mucho líquido, lo primero que puede fallar es el riñón. Luego puede dañar la vía
pulmonar, la vía respiratoria. ¿Ya? Es decir, el compromiso es sistémico cuando hay una deshidratación aguda. Bueno, al final de todo esto, lo que van a producir es un gasto cardíaco disminuido, tanto alteración de la microcirculación, alteración de la membrana celular y aumento de la presión osmótica del tejido quemado. Y acá hay una explicación más o menos razonable de qué está sucediendo en el cuerpo. ¿Ven? Cuando hay una quemadura, puede haber edema post-quemadura. ¿Por qué hay edema post-quemadura? Porque todo el líquido que pasaba por el vaso sanguíneo, por el capilar, se está escapando al espacio intersticial y hay una deshidratación aguda, hay una hemorragia interna. Entonces puede producir un shock hipovolémico. Ese shock hipovolémico no solamente altera al pulmón, al riñón o al intestino, sino altera sistémicamente todo. En los pulmones puede dar un síndrome de distrés respiratorio. En los riñones puede dar una insuficiencia renal aguda y en el intestino un hilio paralítico. Y ese hilio paralítico, como no va a recibir comida, se puede afectar la mucosa intestinal y puede favorecer a la translocación bacteriana. Y la translocación bacteriana puede dar a otros términos como les voy a explicar ahora. Como hay quemaduras, también hay pérdida de piel, pérdida de nuestra barrera de defensa. Por lo tanto, va a haber más inmunodepresión en un paciente ya desnutrido de por sí. Y por lo tanto va a favorecer infección de la herida, ayudado por la translocación bacteriana. O sea, todos los elementos del colon van a salir y van a infectar la herida. Y todo esto puede producir sepsis. Y la sepsis más todo lo demás agregado de estos órganos de choque pueden producir falla multiorgánica y producir la muerte. Y todavía no hemos tocado nada de la respuesta hipermetabólica en el quemado, que va a causar mayor desnutrición, mayor catabolismo proteico y mayor inmunodepresión y mayor falla multiorgánica. En conclusión, todos estos van a ocasionar la muerte frecuentemente en el paciente quemado. Esto es alteración de la membrana celular, aumento de presión osmótica de tejido quemado que ustedes también están en la obligación de revisar. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente quemado, lo primero que tienen que hacer es una buena historia clínica. ¿Ya? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Se quemó en ambiente cerrado, en ambiente abierto? Y luego preocuparse en las vías aéreas, ver si no tiene el puente o alteración que está ocupando las vías respiratorias en el paciente quemado, ver su aparato cardiovascular, cómo está, su presión arterial, ver cómo está su pulso, es sincrónico o no, o ver si tiene arritmias o no tiene arritmias, ver si su presión es adecuada o está en taquicardia compensadora de una deshidratación o de repente ya está en una bradicardia para entrar al shock hipovolémico. Gracias a Dios, la gran mayoría de los pacientes quemados no tienen falla renal, gracias a Dios. Muy poco todavía hay con falla renal, ya, porque ahí sí es más complicado ya. El sistema renal es interesante, ¿por qué? Porque es el sistema que nos va a permitir a nosotros manejar al paciente quemado sus volúmenes, sus líquidos, porque ustedes entienden de que está sufriendo un proceso de deshidratación aguda. Entonces el sistema renal nos va a ayudar mucho cuando van a ver el tratamiento. El aparato digestivo ya hemos hablado. Uno de ellos puede estar con hilio paralítico, que es fácil examinar el abdomen, ver si hay ruidos hidroaéreos o no. Pero también puede tener lo que se llama una hemorragia digestiva alta, la úlcera de Carling, ¿ya? Que también mata. ¿Ya? Es una úlcera de estrés en ciertos pacientes, en pacientes con un fenotipo tipo leptosómico, como el quijotesco, ¿ya? Esos son los pacientes que van a hacer úlceras de Carling. Entonces ustedes, si saben todo esto, cuando le llega un paciente y de esas características, ver si hay hemorragia digestiva en emergencia o en todo caso dar gastroprotectores si no lo tienen. Ya veremos todo eso. Entonces en el aparato respiratorio, si se quemó en ambiente cerrado, hay que examinarlo, ¿ya? Y si tienen dudas de que hay injuria por inhalación, pueden solicitar a neumología que haga una fibrobroncoscopía. Con la fibrobroncoscopía podrán ustedes salir de dudas si hay injuria por inhalación o no. Vuelvo a repetir, si el paciente tiene injuria por inhalación,
aumentará la tasa de mortalidad en el paciente quemado gravemente. En el aparato ya hemos dicho cardiovascular, ya hemos dicho ver si tiene antecedentes de falla cardíaca, si insuficiencia cardíaca congestiva, ver cómo está su ritmo cardíaco, control de pulso y presión arterial y manejarlo adecuadamente ustedes. Y como les decía, en el sistema renal es para nosotros lo más maravilloso para poder manejar al paciente quemado. ¿Ya? Hay que apreciar las características de la orina. Por ejemplo, si les llega una orina tipo Coca-Cola, ustedes pueden deducir de frente que es una quemadura eléctrica. Pero lo que se trata ahora es de que este sistema renal nos va a permitir hidratar adecuadamente al paciente quemado. ¿Ya? ¿En qué forma? En la diuresis horaria. El sistema renal nos permite hacer una adecuada resucitación hidroelectrolítica con la diuresis horaria. ¿Cómo es esto? El adulto tiene que emisionar un promedio entre 30 a 50 cc cada hora de orina. Si nosotros hidratamos al paciente quemado y vemos que está entre 30 a 50 cc cada hora de diuresis, sabremos que lo estamos hidratando adecuadamente y no va a fallar el riñón. Cuando se demora la resucitación hidroelectrolítica, se presenta la insuficiencia renal aguda, eso ya lo saben todos ustedes. Pero algo más, no solamente se queman pues con líquido caliente el paciente, no solamente se quema con fuego, sino que hay quemaduras eléctricas. Y las quemaduras eléctricas pasan por todo el cuerpo y el hueso le hace resistencia y genera calor. Y los músculos que se insertan en el hueso van a sufrir una rhabdomiolisis. Entonces deben entender ustedes que en quemaduras eléctricas, debido a la gran destrucción muscular y acúmulo de pigmento, porque se libera la mioglobina, puede producir taponamiento renal. ¿Por qué? Porque al destruirse el músculo libera la mioglobina y la mioglobina tiene que eliminarse por vía renal o urinaria. Pero si el paciente está deshidratado, puede tapar rápidamente el riñón. Por eso es que en estos casos ya no se busca una diuresis horaria de 30 a 50 cc cada hora. En quemaduras eléctricas, jovencitos, escúchenme bien, se busca una diuresis el doble de la quemadura común, o sea, entre 70 a 100 centímetros cúbicos de diuresis horaria en el adulto. Si no, nos estamos jugando un taponamiento renal rápidamente. En el aparato digestivo, como les he dicho, no administrar comida, nada, si es que el paciente tiene hilio paralítico. ¿Ya? Y si quieren descartar una hemorragia digestiva alta, le colocarán unos 20 centímetros de suero fisiológico por una sonda nasogástrica y aspirarán. Si hay sangre roja, pueden sospechar ustedes que hay una hemorragia digestiva y entonces llaman al gastroenterólogo para que le hagan una endoscopía o algún tratamiento gástrico. Pero si el líquido sale transparente, descartan por el momento la úlcera de Carle. También tienen que saber que en el paciente quemado puede haber enfermedades o comorbilidades como la diabetes, la insuficiencia renal crónica terminal. En estos casos ya tenemos que manejar bien el volumen con presión venosa central. También puede haber fracturas o producir más fracturas la quemadura eléctrica. Por ejemplo, un señor que esté arreglando el foco del techo de su casa sobre una quemadura eléctrica y cae de la escalera, se tequea, se fractura el cuello, se fractura la muñeca, una fractura de coles. Entonces, eso agrava el pronóstico del paciente quemado. Ya la desnutrición es parte natural en nuestra población. Entonces, volviendo nuevamente a las quemaduras, ya les he presentado un panorama medio triste de la realidad nacional. Ahora les explico qué sucede con el quemado. El quemado hay que diagnosticar no solamente su profundidad, sino en su extensión. Primero, por profundidad. La quemadura se clasifica en 3 grados. Primer grado, que es la quemadura de sol, la que cuando van al verano a la playa y la gente dicen tengo erisipela, cuando en verdad la erisipela es una enfermedad contagiosa, se llaman bacteriana. Pero el primer grado es una quemadura por radiación solar y que solamente afecta la epidermis y va a repitalizar en 3 días, en 4 días. En cambio, en el segundo grado
ya estamos hablando de quemaduras de segundo grado superficial y segundo grado profundo. Antes inclusive se hablaba de quemaduras de segundo grado intermedio, pero ahora ya pasaron a ser uno solo. El superficial y el intermedio, uno solo, y el profundo. ¿Cómo se caracteriza esto? A ver, para que ustedes aprendan algo. Para entender una quemadura de segundo grado superficial, ustedes tienen que ver si tiene ampollas o bulas. Si tiene ampollas es una quemadura de segundo grado superficial, pero si tiene ya las ampollas rotas y el lecho es rojo, todavía podría ser segundo grado superficial, pero si no tiene ampollas y el lecho es un rosado blanquecino, un rosado pálido, ya estamos hablando de un segundo grado profundo. Y si ya no tiene nada de dermis, ustedes ven ya tejido celular subcutáneo o músculo o hueso, estamos hablando de un tercer grado. La importancia radica en que si ustedes ven así sea segundo grado profundo, quiere decir que todavía tiene dermis. Y si tiene dermis, tiene capacidad de regeneración o reepitelización. O sea, hasta segundo grado profundo el tratamiento es médico. Alimentarlo bien al paciente, limpiarle bien las heridas, cuidar bien que las heridas no sufran contaminación, nada. Entonces la herida, un primer grado, como les digo, repiteliza en 3 a 5 días. El segundo grado superficial de 7 a 14 días, el segundo grado profundo hasta 21 días debe repetir. Si ya pasa de 21 días ya sería un tercer grado. Y el tercer grado nunca va a repitelizar. ¿Por qué? Porque no tiene dermis. Esto es cicatrización. Por eso es que el tercer grado es tratamiento quirúrgico. Quiero que me entiendan. Tercer grado es tratamiento quirúrgico. Acá una quemadura por líquido caliente en la cara, miren, los párpados hinchados, los labios hinchados. Esta es una quemadura de segundo grado superficial. Hay que hidratar bien a la paciente, ya darle bastante líquido, ya darle sus calditos y curarle y limpiarle las heridas para que no se infecte. Y en una semana o 10 días vuelve a la normalidad. Igual acá. Duele, arde bastante, eso sí, el segundo grado superficial arde y el segundo grado profundo arde y duele, pero todavía acá pueden ver que es un segundo grado superficial, tiene las ampollas y está rojito, segundo grado superficial. ¿Qué quiere decir? En 7 a 10 días, a 14 días esto repiteliza, pero tienen que bañarla todos los días, colocarle una crema de silverdiazina para que estos tejidos muertos no vayan a colonizar bacterias. A veces es difícil hacer el diagnóstico de profundidad. Esta niña se quemó en mesa redonda y llegó así y parecía segundo grado profundo en algunas zonas, ¿ya? Y acá hasta ampollas tenía y el reciente 7 es un segundo grado superficial, ¿ya? Se le colocó su sonda vesical, como pueden ver acá, se le colocó su catéter de vía central y se vio que tenía quemaduras circulares en ambos antebrazos y manos. Se le hizo escarotomía para favorecer a que llegue sangre a la mano. Y se le hizo limpieza tópica y con su cobertura total de analgésicos. Pero ¿qué sucede? Miren, a veces al comienzo aparecen de segundo grado profundo, segundo grado superficial, pero miren, al tercer día todo era quemadura de tercer grado, todo. Entramos a operarla rápidamente, le sacamos toda la piel quemada como una media, miren, esto se llama escarectomía clásica, sacamos toda la piel hasta la fascia, acá está la fascia que en el tibial anterior, ¿no? Pero todo está de tercer grado y la mano estaba momificada a pesar que le hicimos escarotomía. Entonces, viendo esto, le dijimos a la mamá que íbamos a amputar ambos antebrazos porque todo estaba quemado. La mamá se demoró 3 días y cuando vino a decir que la amputáramos, la chiquita estaba en sepsis y falleció al día siguiente. No se le pudo ni amputar siquiera. No se le puede amputar porque si no hay autorización de la familia, no se hace nada. Acá, por ejemplo, son ampollas. Una niña de 16 años que se quemó con Quaker. Quemadura de segundo grado superficial. ¿Qué cosa hay que hacer?
limpiar, bañarla todos los días, cubrirle con un antibiótico tópico tipo silverdiazina, ¿ya? Y luego, ¿qué? Darle su Panadol para el dolor y nada más. En 10 días o en una semana está revitalizando todo. Este es un electricista que estuvo arreglando una central de 30.000 voltios. Bajaron toda la corriente, el señor estaba arreglando, miren, con su mano derecha y algún gracioso en otra parte subió la llave de control, entró la electricidad por la mano y miren cómo sale destruyendo, porque la electricidad busca la tierra, ¿no? Miren ustedes, le ha carbonizado, hay que amputarlo, carbonizado toda la pierna. No hacemos la amputación, se muere el paciente, porque ese tejido quemado, ese tejido desvitalizado libera endotoxinas que rápidamente llevan al shock séptico y matan al paciente. Entonces la amputación es una medida de urgencia para tratar de salvar la vida del paciente. Miren cómo está carbonizado esto, todo esto. Esta es una quemadura química con gluconato de calcio en un niñito neonato de 22 días. Tuvimos que injertarlo todo. Hay quemaduras por álcalis. Cuando hay quemaduras por álcalis o por ácidos, el disolvente universal es el agua. No como acá me llama el serumista y me dice, doctor, se ha quemado con un álcali, ¿qué ácido le he hecho? Ningún ácido, no se contrarresta así, hace más daño. Agua, agua y agua, que es el antídoto universal en estos casos, llamémosle así. Ya ustedes han aprendido más o menos cómo es la profundidad de las quemaduras. Ahora quiero que me entiendan lo que es el cálculo de la extensión, porque a ustedes les expliqué al comienzo qué cosa es un gran quemado. Adultos que tienen más del 20% de quemadura, superficie corporal quemada, y niños y ancianos que tienen más del 10% de superficie. ¿Cómo se calcula? Hay diferentes tablas en el mercado, pero la más aceptada, la más científica para nosotros es la tabla de Land y Brauder. Esta es la tabla más aceptada en la medicina y en los especialistas. Ahora hay otras tablas, por ejemplo, que se dice, por ejemplo, la regla de la palma de la mano del paciente. La palma de la mano del paciente sin los dedos es el 1%. Esto sirve, por ejemplo, cuando ustedes tienen que examinar a un niñito, ¿no? A niños. Y el niño, pues, ustedes tienen que calcular más o menos cómo es su palma de la mano del niñito, que lo ven ahí, y calcular la extensión de la quemadura. No la mano del médico ahí, le toca el niñito y dice 2% con la manaza que tiene el adulto. No, no, no. Es la palma de la mano del paciente, que va a equivaler a 1%. Esta es una medida fácil que le da una idea cuánto de quemadura tiene ese niño o ese paciente. Luego hay una tabla muy usada, muy conocida, que es la tabla de Pulansky, otros le llaman la tabla de Wallace, otros le llaman la regla de los 9. Qué bueno fuera si se quemaran una sola estrella 4.5 o 18% o 9%. Lamentablemente las quemaduras es en salpicadura, como han visto ustedes. Entonces esta tabla, si bien es fácil memorizarla, pero no es muy práctica aplicarla en los pacientes quemados. Miren, por ejemplo, acá la tabla de Lanny Brauder. ¿Ve? Un niñito menor de 1 año, 11 meses, tiene 9,5 en la cara anterior, ¿ya? Y en la cara posterior otro 9,5, que va a ser más o menos un 19 a 20%. Si se quema solo la cabeza de ese niño, ya es un gran quemado, más del 10%, y hay que resucitarlo hidroelectrolíticamente. ¿Por qué? Porque los niños, cuanto más pequeños son, más cabezones son. Y conforme va avanzando la edad, va distribuyendo ese porcentaje de la cabeza al tórax y a los muslos fundamentalmente. Miren, este niñito se quemó en la cocina, se cae en una olla con aguadito y sufre quemaduras tipo escaldadura. Entonces, como es la quemadura en la parte dorsal, la mayoría le obligamos a que esté en decúbito ventral. Y miren, la espalda ya está repitelizando, gracias a Dios, porque la espalda es una piel gruesa. Los muslos también, pero las piernas necesitan una limpieza. Lo metemos a sala y le hacemos un raspado para quitarle toda esta piel, para ayudarle a lo que se llama el turnover, o sea, al cambio de piel, ¿ya? Y no va a necesitar necesariamente injertos de piel. Injerto de piel solamente necesita el paciente con quemadura de 3er grado. Bueno,
Me toca ahora exponerles un poquito de quemaduras de vías respiratorias. Esto es en pacientes que se queman en un ambiente cerrado, que tienen quemaduras en cara, vibrisas nasales chamuscadas, con esputo carbonáceo, con ronquera, con tos, que tienen estridor, sibilantes, tienen un componente tremendo, hasta disfonía, les cambia la voz. Eso es injuria por inhalación, ¿ya? En esos pacientes hay que asegurar la permeabilidad de la vía aérea, una intubación orotraqueal. Vean acá, intubarlo al paciente, porque no lo intubas. Imagínense ustedes que la glotis, el edema de glotis tapone la vía aérea, ¿qué hacen? Traqueostomía es bien, no, se demora mucho. Mejor es prevenir, hacer el diagnóstico de injuria por inhalación clínicamente, como les he dicho al comienzo. Darle líquidos endovenoso, aplicar buenos analgésicos como el fentanilo, la morfina, ¿ya? Si hay síndrome compartamental, siempre pensar en fasciotomía. Pero si es una quemadura circular del antebrazo, del tórax, de la pierna, pensar en escarotomía. Entonces hago un resumen. Si hay quemaduras circulares en antebrazo, en piernas y en el pulmón, primero empezar con escarotomía. Si no resuelve la escarotomía el problema, cortan un poquito más y profundizan a la fascia. Y eso sería fasciotomía. En los pacientes quemados a veces les echan tierra, por eso hay que hacer profilaxis antitetánica. Ya les he dicho a ustedes que todo paciente quemado que llega rápidamente a la emergencia hay que colocarle una sonda vesical y una bolsa colectora para control de la diuresis, ¿ya? Y hacer un control de diuresis horaria en el adulto que debe miccionar 30 a 50 cc cada hora, y si es quemadura eléctrica, de 70 a 100 cc de diuresis cada hora. Ya le dije también que hay que colocar una sonda nasogástrica en algunos pacientes para descartar no solamente la quemadura de vías digestivas, o sea, sino la hemorragia, lo que se llama la úlcera de Carling, hemorragia digestiva, y para ayudar también en el hilio paralítico, ¿no? En muchos pacientes que ya se les ve que son medios quejones, reclamones, quijotescos, delgados, leptosómicos, renegoncitos, hay que darle gastroprotectores, omeprazol, ranitidina para proteger su estómago de una gran hemorragia digestiva. Más o menos si ya terminaron de hacer su analítica, su evaluación preoperatoria, entonces trasladarlo a un centro calificado como es la unidad de quemado. Pero ¿qué no debemos hacer con el quemado? Por ejemplo, no debemos apagar el fuego con tierra, con arena, porque eso contamina más las lesiones y puede llevarle a mayor infección al paciente quemado. Lo ideal es cubrirlo con una manta, con una frazada para quitarle el oxígeno y se apague el fuego, o con agua, ¿no? No enfriar las lesiones con hielo, porque también daña el tejido y produce más shock tóxico. No hay que refrigerar a chorro. Algunos bomberos le tiran al paciente, lo tienen clavado contra la pared con una presión a chorro que le hace más daño. Y no dar líquidos por vía oral. ¿Por qué? Porque ese paciente puede estar en hilio paralítico. Sabemos que tiene sed porque está deshidratado, ¿no? Pero no dar líquidos por vía oral de repente requiere una escarotomía, una fasciotomía. Tenemos que llevarlo a sala. Y ustedes le han dado líquidos y ya no se puede hacer eso. El anestesiólogo no nos va a dar anestesia. No debemos dar corticoides por ningún motivo. Está prohibido dar corticoides al paciente quemado. No debemos dar antibióticos de forma profiláctica. ¿Por qué? Porque el paciente quemado, ustedes cuando lo ven se asustan, lo ven todo destrozado, la piel todo negro, cochino, ¿no? Pero sepan ustedes que con el fuego o la electricidad o el agua caliente ha matado hasta sus saprofitos en su cuerpo. ¿Y qué derecho tenemos nosotros de dar antibióticos en ese momento? Lo único es que aumentamos la resistencia bacteriana. Tampoco aplicar remedios caseros, que somos campeones acá en el Perú, ¿no? Cebolla, papa helada, tomates, aceite, pasta dental, clara de huevo. Esos son cuentos y son mitos, leyendas urbanas. Así que nada de aplicar esos remedios caseros ustedes. Espero, ¿hasta ahí alguna pregunta, jovencitos? ¿Alguien tiene alguna duda? Doctor,
Doctor, ¿podría repetir lo de las quemaduras circular de tórax? Cuando hay quemaduras, a veces hay pacientes, por ejemplo, por fuego directo se queman el tórax y es una quemadura casi circular y entonces no puede respirar el paciente. Entonces, para que respire, se corta los costados por la línea media axilar, se corta, se hace un corte longitudinal hasta la 12ª costilla y se ve en los dos lados, se ve si el paciente tiene una buena compliance, o sea, puede inspirar y expirar. Y si no puede, hacemos una L invertida, o sea, hacia adelante, para que el paciente pueda respirar mejor. Eso se llama escarotomía. Y generalmente la escarotomía más frecuentemente se hace en las piernas y en los antebrazos, donde hay dos huesos, porque es lo más frecuente donde se presenta el síndrome compartimental o la compresión de la escara misma que simula un torniquete, ¿no? En la quemadura de tercer grado. ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? O al final lo preguntan, pues, al final. Ya, vamos. Entonces, el tratamiento de las quemaduras. Hay tratamiento local y hay tratamiento sistémico. En el tratamiento local es primero limpieza frecuente de las heridas. Eso tiene que indicar el médico, limpiezas, baños, qué sé yo, para que las bacterias que quieran colonizar ahí no se asienten, pues no invadan la piel. Si no, van a producir infección y van a producir sepsis. Ya, las dos causas de muerte frecuentemente eran antes deshidratación aguda y sepsis. Ya la deshidratación aguda la estamos combatiendo porque todos saben hidratar. Ahora todavía estamos luchando contra la sepsis. Así que una de ellas es la limpieza frecuente de la herida y otra es retirar el tejido quemado lo más antes posible. Las ampollas, hay unas dudas ahí. ¿Qué hacemos con las ampollas? Lo que nosotros hacemos es observamos a la ampolla, si es clarita, la mantenemos porque es como un domo estéril, ¿no? Pero si ya vemos que esa ampolla se está enturbiando, ponemos una agujita y lo drenamos. ¿Por qué drenamos nada más? Porque esa cubierta, ese domo de piel quemada que ya no sirve, va todavía a mantener como un apósito biológico y le calma el dolor al paciente. Luego, tratamiento antibiótico. Ya les he dicho que no hay que dar antibióticos en emergencia al paciente quemado. Lo que sí podemos colocar es la silverdiazina, que es de plata, que es bactericida, colocarle en todos los lugares donde se ha quemado el paciente, pero previo baño antes. Se le baña bastante y luego recién el tratamiento tópico. Luego, ¿cómo se hidrata al paciente quemado? Lactato de Ringer no tenemos en el Perú, pero sí tenemos suero fisiológico o cloruro de sodio. Escuchen bien, ¿eh? Suero fisiológico o cloruro de sodio. No hay lactato de Ringer en el país. Entonces, se administra en una o en dos vías periféricas y se coloca a chorro. Y se le coloca al paciente una sonda vesical y una bolsa colectora y se le dice a la enfermera que cuente o cuantifique cada hora cuánto está miccionando el paciente. Entonces, lo ideal es que mantenga una micción, ya les he dicho, una diuresis de 30 a 50 cc cada hora. Pero si el paciente les llama y le dice, doctor, está miccionando 10 centímetros, aumentar el goteo y que les informe cómo va, porque está haciendo tendencia a una oligoanuria o está yendo a una falla renal ese paciente. Pero si ustedes aumentan un poquito más el goteo y compensan entre 30 y 50, lo siguen manteniendo ahí. O caso contrario, tienen un paciente que le dice, doctor, está en 80 de diuresis horaria. Entonces, ustedes tienen que decirle, disminuyan a la mitad el goteo para que miccione 40 centímetros cada hora. Es más o menos la idea, es sencillo esto. Lo único sí tienen que acordarse ustedes si es una quemadura común o es una quemadura eléctrica. Si es eléctrica, acuérdense que la diuresis debe ser el doble, o sea, 70 a 100 centímetros para decir que está bien hidratándose. Hay una solución hipertónica de William Monahan, pero este es para residentes, ustedes no lo toquen esto. Entonces acá está el monitoraje, ya les he dicho, ustedes buscan una diuresis horaria de 30 a 50 centímetros cúbicos cada hora en el adulto
y 1 centímetro cúbico por kilo de peso por hora en los niños menores de 30 kilos. En emergencia tendrán que pedirles unas analíticas y uno de ellos es control de electrolitos, cómo está su sodio. Pierde mucho sodio el paciente quemado, también pierde potasio, ¿ya? Y hacerle una gasometría arterial. Generalmente el paciente gran quemado cursa con acidosis metabólica y entonces hay que administrarle a veces bicarbonato. No existe una fórmula o una guía de hidratación del paciente quemado, ¿ya? Lo ideal es una monitorización individual del paciente. Yo sé que muchos me van a hablar de la fórmula de Parkland, pero la fórmula de Parkland está hecha para otras realidades. Hay múltiples formas como hidratar al paciente. Hay la fórmula de Evans, ¿ya? Brook, de Slater, Beth, la fórmula de Parkland, la de Brook modificada, la de William Monafort, la de Barden con hipertónica también, la de Demling con dextranos, y en niños la fórmula de Cincinnati y la fórmula de Galveston. Yo sé que estas fórmulas son buenas y son efectivas en su lugar de uso, pero no extrapolemos esto a nuestra realidad porque nosotros tenemos otro tipo de pacientes, como les vuelvo a decir. A ver, para que me entiendan, el peruano talla promedio 1,62 m. Inglaterra, 1,80 m, 85. Inglaterra, hemoglobina, 15 gramos normal. Perú, hemoglobina, 12 a 13, entre comillas, normal. Desayuno y alimentación en Inglaterra, en Japón, en Alemania, proteínas, leche, carne y huevo. Desayuno y almuerzo en el Perú, pan con té o caldo de papa. Esa es nuestra cruda realidad, queridos alumnos. Piensen bien antes de actuar. Entonces, les vuelvo a repetir, antibióticos en quemaduras. No usar antibióticos de urgencia, pero hay excepciones. Si ustedes tienen un paciente que se ha quemado hoy día, pero desde hace 3 días está recibiendo tratamiento por una infección urinaria, que continúe pues su antibiótico por vías urinarias. El doctor Mendoza ha dicho que todo quemado, no hay que aplicarle antibióticos. Un momentito, ese paciente tiene una infección urinaria, que siga con su tratamiento. No sean más papistas que el Papa. Si ustedes sospechan que el paciente se ha quemado en ambiente cerrado o sospechan de una injuria por inhalación, de una vez antibióticos, porque ese paciente tiene alta tasa de mortalidad. Y claro, ya en estado infeccioso nosocomial, pues. Ok. Hay medicamentos más sofisticados en la actualidad, como es el Acticoat Flex, ¿ya? Es un apósito de plata nano cristalina que es muy buena para los pacientes quemados, pero cuesta caro. Hay el Mepilex, unas esponjas también, ¿ya? Es muy buena, es una espuma de poliuretano, ¿ya? Pero cuesta. Y ustedes saben que el paciente quemado generalmente no tiene recursos económicos. Bien, el objetivo en verdad de las quemaduras y de mi charla es que ustedes aprendan de que el mejor tratamiento hasta ahorita es el tratamiento urgente que se le da al paciente quemado, pero con conocimientos. Ya les he hablado de escarotomía, les he hablado de escarectomía, que puede ser tangencial o clásica. Les he hablado de fasciotomía, injertos de piel y también vamos a tocar ahora último sustitutos de piel. A ver, vamos a ver. Cuando se evalúa qué hacer con el paciente quemado, hay un estudio que demuestra que el tratamiento quirúrgico precoz, o sea, antes de los 5 días, es el mejor. En cambio, el tratamiento quirúrgico tardío, más de 7 días, ya no es tan bueno. A ver, cuando es precoz hay menor sangrado, cuando se hace la escarectomía y se puede limpiar mayor área contaminada y no necesita tanta transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque hay edema todavía con la hidratación del paciente, ya está inflado como un globo y sangra poco. En cambio, en el tratamiento quirúrgico tardío ya hizo la poliuria compensadora al 5º a 6º día. Entonces, no pueden limpiar mucha área porque sangra rápidamente el paciente y se hace menor área de escarectomía y va a recibir buena cantidad de transfusiones sanguíneas. Ustedes han limpiado el área cruenta y hacen cultivo y tienen cocos gram positivos en poca cantidad, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. En cambio, a partir de los 5 o 6 días van a encontrar
una flora polimicrobiana, gran positivos, hasta anaerobios y gran negativos también. Y si ustedes injertan después de una limpieza quirúrgica y ven un tejido bueno y limpian, cuando es tratamiento quirúrgico, 90-100% prenden los injertos. ¿Por qué? Porque es un tejido limpio. En cambio, si es tardío, ustedes injertan, van a tener 50-60% de prendimiento, un fracaso. Tienen que volver a entrar nuevamente a operar, mayor número de cirugías, mayor número de transfusiones, mayor tiempo hospitalario, mayor mortalidad y mayor costo. Por lo tanto, se dice que al hacer el tratamiento quirúrgico precoz, menor número de cirugías, menor tiempo hospitalario, menor mortalidad y menor costo. Y entonces el objetivo que ustedes aprendan es que hay que operar rápidamente al paciente quemado. Miren ustedes a este joven que prepara chifa, se quemó con fuego directo, un balón de gas explotó y el hombre se quemó en el chifa y viene así a la emergencia. Si ustedes ven, tiene ampollas y está rojo. ¿Qué diagnóstico será? Quemadura de segundo grado superficial. Más fotos. Miren ustedes, rojo, ampollas. No ven nada blanquecino, ven ampollas, rojo totalmente. Es una quemadura de segundo grado superficial. Como pueden ver, ¿eh? Ampollas. Tratamiento. Hay algunas zonas más blanquecinas acá, ¿no? Más blancas acá, pero acá más rojo, más rutilantes. Un segundo grado superficial a tercer grado. Limpieza todos los días, curaciones diarias, baño diario y su crema de silverdiazina o también tenemos otras más, unos potes de silverdiazina. Y miren, va repitelizando rápidamente a la semana. A los 15 días ya está bien y a los 20 días le damos de alta. Miren ustedes. Buena función de los codos, buena función de la mano. El paciente retorna a su trabajo. Y miren, ha repitelizado todo sin cirugía. ¿Por qué? Porque era un segundo grado superficial a profundo. En cambio, esta niña no. Esta niña sí se quemó profundamente, como les decía. Se le hizo escarotomía clásica, se sacó toda la piel, todo, pero miren quemaduras graves de tercer grado, carbonización de las manos. A pesar que su mano llegó así, le hicimos escarotomía, cortamos todo esto acá, cortamos acá, le hicimos escarotomía en los dedos para tratar de salvarle y miren al tercer día. Carbonizado todo. Hay trombosis de vaso, ve la zona de coagulación. Trombosis de vasos. Entonces le hicimos a la mamá amputación, se demoró y esta niñita de 23 años falleció. Otra quemadura eléctrica de un pintor. El pintor lleva una escalera de metal por la calle y choca contra un cable de alta tensión. Y le quema la escápula izquierda donde llevaba la escalera y sale por tierra. Miren ustedes acá. Esta pierna derecha no sangra ni un hematide, como podrán ver. Y le hicimos fasciotomía en los dos lados. Miren acá el músculo negro, no responde, no se contrae, no sangra nada. Y muy poco sangrado. Y acá en el lado derecho también un músculo totalmente asalmonado, morado. Así que le ofrecimos la amputación supracondilia cuanto antes. El paciente, gracias a Dios, aceptó. Lo amputamos y esta es la zona por donde entró la quemadura. Le ofrecimos limpiar acá no hay problema, lo limpiamos. Seguimos limpiando. Granuló, lo injertamos y se salvó el miembro superior. No es funcional, pero por estética lo tiene. Ahí lo ven al señor. ¿Ya? Pero está con vida. Lo que tratamos como médicos es salvar vidas. Esta es la famosa escarotomía. Cuando hay una quemadura circular en la pierna, por ejemplo, con quemadura de tercer grado, esta escara simula como un torniquete y puede terminar isquemizando y amputar. ¿Por qué? Porque no le llega sangre al pie. Por eso es que hay que hacer estos cortes para hacer escarotomía. Si la escarotomía no resuelve y sigue pálido, sigue sin pulso pedio o fría la extremidad, hay que profundizar y liberar la fascia para que el vaso sanguíneo llegue con mayor facilidad a su circulación. Escarotomía. Otros pacientes grandes que le hacemos escarotomía múltiple, como podrán ver ustedes. Acá viene el pulmón a una señorita que me preguntó cómo se hace en el tórax la escarotomía. Acá estamos cortando. Y si no da resultado esta escarotomía, podemos hacer otro corte más acá, una L invertida, para que pueda respirar bien.
Mientras tanto ya le limpiamos el brazo y el antebrazo para injertar. Y acá todavía está con escarotomía también, ¿no? En el dorso de la mano. Poco a poco, pero no se puede hacer todo porque el paciente viene en mal estado general, viene con anemia. Acuérdense ustedes que ha tenido un sangrado interno. Cuando se alteró la permeabilidad capilar, toda su sangre ha pasado al espacio intersticial. Cuando ustedes lo hidratan al paciente y le miden su hemoglobina, tiene 5 a 6 gramos de hemoglobina. Acá tiene otro paciente con síndrome, miren, como si fuera un síndrome comportamental. Entonces hay que hacerle la escarotomía primero y ahí está la fascia. Si no mejora con eso, hay que cortarle la fascia también. Mírenme, escarotomía. Acá tienen una quemadura de segundo grado superficial, duele bastante, un niñito. Hay que explicarle a la mamá que esto no es grave, que le dé su Panadol para el dolor, que le bañe diario y aplique su silverdiazina en estas zonas y en una semana o 10 días repiteliza y se acabó el problema. No queda cicatriz. Igual que esto, ampollas, quemadura de segundo grado superficial, su Panadol, su baño y su crema de silverdiazina, pero todos los días curación. El problema es que acá en el Perú a veces no se bañan todos los días y ahí entra la infección. Por eso es que obligamos a los pacientes. Si no, los hospitalizamos. Ahora, siendo quemadura de tercer grado, como esta niñita héroe por salvar a sus 2 hermanitos, este es tratamiento quirúrgico, ¿no? Tenemos que limpiar todo esto. Ya le hemos limpiado, le hemos colocado injertos. Las manos también se quemó esta niñita por salvar a sus 2 hermanitos. Pero no utilizó una prenda elástica porque era indigente, vino por ayuda social. Nosotros le dimos una prenda en el Seguro Social, pero como eran de condición modesta, no pudieron comprar luego de 3 meses otra máscara porque la niña crecía y regresa en este estado totalmente desastroso, ¿no? Por el abandono. Ese es nuestro sistema de salud, pues es muy cruel, muy cruel. Y acuérdense ustedes, si han leído un poquito cicatrización, tienen que ver que en nuestro país la piel tipo 4, tipo 5, es plausible tener estas cicatrices hipertróficas y queloides, ¿no? Así es, miren ustedes, este niñito se quemó, este jovencito de 22 años se quemó cuando tenía 4 años. Y miren, nadie le hizo, cerró solo, cicatrices, mira, deformantes, retráctiles. O esta niñita que viene de provincias, miren, 2 años después del codo con cicatrices, el cuello con cicatrices, miren, se le cae la saliva, se ha desviado totalmente y está haciendo una úlcera de Marjolaine acá, miren ustedes. Esto no debió suceder, pues, para eso debió mandar, si no saben, en Huancavelica, mandarlo a Lima para operarla. Ahí le han malogrado el hombro, le han malogrado el codo y ahora todavía tiene una úlcera de Marjolaine, que puede hacer un cáncer espinocelular. Miren los niños peruanos cómo tienen tendencia a hacer qué cosa, cicatrices patológicas. Miren, esos queloides que invaden, hasta los injertos se está invadiendo. Miren, cicatrices patológicas. Acuérdense. Miren, este es uno de los hermanitos que logró salvar Juanita. Ya ha repitelizado todo, ya pasó 3 semanas, pero no mejora. Entonces hay que hacer injertos de piel. El injerto de piel cabelluda es la mejor para la cara. Limpiamos todo y le colocamos injertos que hemos sacado de acá de la cabeza. Ustedes han visto un calvo, no hay diferencia entre la frente y la cara. Por eso es que sacamos piel parcial para la cara. Este es el otro hermanito, igual. En la cabeza afeitamos, le colocamos un poquito de suero fisiológico para distender. Sacamos el injerto de piel con un dermátomo peruano, una hoja de guilet, y ahí está injertadito. Grandes quemaduras, miren, quemaduras, niñitos de tercer grado, todo esto, una desgracia. Otros que se queman acá, quemaduras de tercer grado. Todo de tercer grado es tratamiento quirúrgico, miren ustedes, no se olviden, quemaduras de tercer grado.
quirúrgico. Acá también. Pues este niño también, todas. Lo primero que hacemos es colocarle su sonda nasoyunal, hiperalimentarlos. Quemaduras con brea en la cara. Después con aceite lo hemos tratado y ahí está bien con vaselina líquida. Esta es la piel de chancho. La piel de chancho es muy buena para los pacientes quemados. Por ejemplo, si ya está bien adherido así, nos está indicando que si yo voy a hacerle un injerto voy a tener un éxito tremendo. Pero la utilidad para el paciente es que al colocarle la piel de chancho, al paciente le calme el dolor y esta piel de chancho le protege contra las infecciones y ya no pierde líquidos por acá. Es espectacular la piel de chancho, muy buena para los pacientes quemados. Este es un paciente que se quemó 90% en Ayacucho. Le hemos hecho de todo. 90% logramos salvarle la vida y devolverlo a su trabajo. Miren, con su prenda elástica que tiene que usar 1 año. Hace ejercicios, miren ustedes, un solo pie. Y no que vengan así pacientes, miren, esto es una desgracia, quiere decir que no hay médicos adecuados. ¿Cómo va a tener a una niñita así? Así los traen, miren. Lo primero que hacemos antes que nada, su sonda nasoyunal para alimentarla. Metemos a sala de operaciones, le limpiamos todo y miren quemaduras de 3er grado por todos lados. Lo hemos limpiado, ya está mejorando notablemente, ya puede sonreír. Y ya como ya falta poco, le quitamos la sonda nasoyunal. Para ver el pronóstico también tenemos que ver la edad, si hay quemadura de vía respiratoria, si hay quemadura de 3er grado y qué extensión tiene. Se suman los puntos y de acuerdo a los puntos se puede decir la gravedad del paciente. Por ejemplo, si tiene más de 12 puntos, amenaza de vida máximo y 10% de sobrevida. Más que todo, este pronóstico se hace para que los médicos hablen el mismo idioma, ¿no? No que un paciente, uno le diga, a mí me parece que se va a salvar. El otro dice, no se va a salvar. Al final, el paciente es el que va a decidir si va a vivir o no de acuerdo a sus comorbilidades, de acuerdo a las bacterias y de acuerdo a sus defensas. Pero a veces nosotros tenemos que valernos de estos parámetros para más o menos calcular la gravedad del paciente. Ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, una persona de 80 años, ¿ya? Tiene 4%. Si tiene quemadura de 3er grado un poquito, ya tiene 5%. Y si se ha quemado, por decir, un 51%, tiene 6. 6 más 6 tiene 12. ¿Cuánto sería de 12? Máximo. O sea, ese paciente va a fallecer, probablemente. No actuemos como dioses y decimos, este va a morir, este va a vivir. No. Eso dependerá, en primer lugar, de nuestro divino creador y en segundo lugar, de la resistencia que tenga el paciente. Este es un paciente con mielomeningocele, ya de niñito, ahora tiene 14 años, se sentó en la cocina de su mamá, que era de verdad ladrillos calientes y se quemó. Miren, quemadura de 3er grado, un área muy delicada porque el ano infecta todito esto. Es una quemadura grave. Mire, otras quemaduras en la cara, ya lo hemos intubado. ¿Por qué? Por injuria por inhalación. ¿Lo ven o no? Niñito de 1 mes, miren ustedes. La mamá lo deja al cuidado de su hermanito de 5 años. El hermanito de 5 años entró al cajón, al tocador que tiene el papá, encontró un fósforo, prendió la sábana y lo sancochó al bebito. Miren, quemadura de 3er grado. Lo limpié todo, le saqué toda la quemadura, pero no resistió el niño. A los 2 días falleció. La sepsis me ganó la batalla. Esta niña también se quemó. Después de 1 mes, ven que está en sepsis y la traen al hospital. Este tratamiento de dejar que se limpie solito, que se llama autodesbridamiento enzimático, se empleaba en el mundo hace 200 años en quemados. Y en el Perú han estado haciendo esto, no sé quién se le habrá ocurrido dejarla a la pobre mujer. 1 mes. Esta niña estaba preparando el biberón de su bebito y en el primus sopló y se explosionó y se quemó. Entonces lo llevamos a UCI de la Almenara y empezamos, ellos le trataban con vasopresores porque estaba en sepsis y nosotros le limpiábamos todos los días las quemaduras. Poco a poco le vamos en el cuello, los brazos.
hasta que terminamos de injertarle, pero tuvo consecuencias de los vasopresores. Por ejemplo, se perdió la falange distal del dedo del medio, tuve que hacerle un colgajito acá en los pies también. En la mano derecha sí no tuvo casi nada. Ahí está, poquito. Y acá la tienen en control después a los 3 meses que viene a visitar. Felizmente no hace cicatrices patológicas. Este injerto es mallado, como pueden ver. Ve, injerto mallado. Ya que hemos sacado de ambos muslos. Pero le hemos salvado la vida y vuelve a disfrutar con la causante de la quemadura, la niñita. Gracias por su atención, señores alumnos. Estoy llano a responder sus preguntas difíciles, por favor. Con confianza. Doctor, buenas noches. Una consulta. Yamile, buenas noches, dime. Sí. Acerca de lo que es la fluidoterapia, he leído que después ¿Qué de cosa me colocar dijiste el a raíz de qué? fluidoterapia, la Fisioterapia. fluidoterapia, Fluidoterapia, resucitación sí, hidroelectrolítica. resucitación, sí. He leído que después de darle lo que es el cloruro de sodio se da los coloides. Acerca de los coloides, ¿cuándo yo podría darle antes de las 24 horas? Porque lo que he leído nos dice que se debe dar después de las 24 horas. No es así, la medicina no es dogmática. Ustedes están tratando a seres humanos, no están tratando a máquinas que pueden tratarla así a rajatabla. Esto hubo una pelea hace 50 años entre los coloidistas y los cristaloidistas. Los coloidistas fundamentaban el tratamiento diciendo de que el paciente perdía sangre, ¿no es cierto? Y entonces le daban sangre y se dieron cuenta que se morían más amputaciones, más síndrome compartimental con la sangre o con el plasma. Entonces, en un estudio comparativo hace 50 años se dieron cuenta que los cristaloides eran lo mejor y por eso es que ganó el lactato de Ringer y el cloruro de sodio, la batalla de la resucitación hidroelectrolítica. Pero obviamente, mi estimada Yamile, se pierde bastantes proteínas, ¿no es cierto? Albúmina especialmente. Entonces hay que restituirle los coloides, pero primero hay que hidratar bien al paciente durante 12 horas a 24 horas y luego parar y ver qué necesita el paciente y por supuesto que se puede dar, pero no de comienzo dar los coloides. ¿Se entendió, Yamile? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar? Cuento 5, si no me voy. 1, 2, 3, 4, 4 y medio, 4 3/4. No habiendo preguntas, me despido. Que les vaya bien. Suerte. Bye. Muchas gracias, doctor. Que les vaya bien.